bueno, la Lucía es como casi dueña de casa acá también porque emigró de acá, pero a ver, ella es ingeniera comercial de la Católica, tiene además un magíster en innovación, sustentabilidad del desarrollo. Ya ha trabajado hace no sé cuántos años, 20 yo creo, o 15 en las empresas que en el fondo que dictan como digamos, las directrices de lo que es sostenibilidad en Chile y en el mundo. Así es que la experiencia que ella tiene es invaluable y que nos haga una charla hoy día a nosotras es realmente un lujo. Así es que, Lucía, te dejo. Todo tuyo. Ay, muchas gracias de verdad a la mesa, al comité organizador de la Mesa Técnica de Sostenibilidad y muchas gracias también a todas las socias que se sumaron. Yo también soy socia Redmad, así que ahí con un cariño y un compromiso especial. Y la verdad es que de hecho ahí cuando me hicieron la invitación me dijeron algo que me dio mucha risa, pero me le encontré mucho sentido. Me decían, cuenta lo que no está en los libros. Cuenta efectivamente algunos aspectos respecto a cómo ir trabajando en la sostenibilidad corporativa, justamente lo que no está en los libros. Y la idea es eso, es poder contarles un poco desde algunos temas que se van aprendiendo con la experiencia. Seguramente quienes no son expertas en sostenibilidad corporativa y lo son en otras áreas, deben tener también estos mismos aprendizajes en sus respectivas áreas. O sea, uno después de ya tanto tiempo va aprendiendo ciertas cosas. Así que bueno, partimos y ahí les preparé esta, espérate, pero no estoy proyectando, ¿cierto? Y bueno, les preparé con harto cariño y para la casa, especialmente este espacio de sostenibilidad corporativa, cómo ir construyendo el camino. Y aquí vamos a ir viendo cómo ir construyendo el camino en dos líneas, cómo ir construyendo el camino de una persona, de una profesional que no trabaja necesariamente en sostenibilidad corporativa y quiere hacerlo, y además cómo ir construyendo el camino de una empresa que no está trabajando todavía en la sostenibilidad corporativa de una forma integrada y cómo empezar a hacerlo. Y la idea es compartir con ustedes un poco algunos tips y algunos temas. Yo ya sé que vienen muchas de un taller inicial con la Paulina y la idea es ir complementando un poco desde esa experiencia. Bueno, ya me presentaron ahí, de hecho mi formación de base viene de negocios y ahí justamente creo que eso para mí es súper importante porque una de las claves, una de las primeras claves, como primeros tips que podría decir de ir incorporando la sostenibilidad corporativa dentro de las compañías es hacerlo dentro de la estrategia de negocios. Y para eso es súper importante y algo que ayuda mucho el poder entender cuál es la estrategia de negocio. Y una formación de negocio, ya sea desde la formación base que uno tuvo en el pregrado, yo no siempre he trabajado en sostenibilidad corporativa, efectivamente, ya llevo varios años, pero llevo varios otros también desde titulada. Entonces, mis primeros años era un área que ni siquiera existía, pero eso te ayuda a dar una comprensión especial del negocio. Entonces, eso como un primer tema. Es importante poder entender la evolución conceptual e histórica, porque muchas veces nos quedamos pegados en ciertos términos que le dan otra significancia o resignifican el tema de la sostenibilidad corporativa y hace que dentro de las mismas compañías se confunda. De hecho, esto así muy rápido, pasando desde la historia, parte desde la filantropía, demos donaciones a los colegios, donaciones a las escuelas, donaciones a los hospitales, pero con donaciones súper desacopladas desde el negocio. Después va avanzando un poco hacia la responsabilidad social empresarial, hacia ciertos aspectos que hablaban principalmente de ser un buen vecino, pero sin una mayor conexión al negocio. Y ya esto va evolucionando hacia la sostenibilidad corporativa, que es ir incorporando los aspectos, la mirada de triple impacto, la mirada ambiental, social, además de la económica dentro de todo lo que hacemos, para ir evolucionando después hacia los criterios ESG que vieron con la Paulina en sesiones anteriores,
donde aquí esto ya es un requerimiento de los inversionistas, donde hablan efectivamente de ciertos aspectos no financieros provenientes del entorno socioambiental, pero que sí pueden tener un impacto en el negocio. El entender esto es importante como un primer tip, por ejemplo, para las que quieran, por ejemplo, hacer un negocio que esté relacionado con la sostenibilidad. Alguna que diga, no, yo quiero hacer un negocio porque mi propósito es súper fuerte y quiero hacer un negocio que esté orientado, por ejemplo, a algún impacto social o a la conservación ambiental. El poder entender si la compañía o las compañías a las cuales, por ejemplo, yo le voy a vender o en la que yo trabajo, todavía lo ve desde la RCE o desde la sostenibilidad, o si ya está avanzando en un criterio más ASG, es súper importante porque nos permite entender en qué cancha nos estamos moviendo. Si yo estoy armando un negocio, por ejemplo, que tiene un propósito que está orientado hacia allá, y para mis clientes esto es responsabilidad social empresarial, obviamente el nivel de urgencia baja mucho más respecto a si esto es un riesgo y es un impacto que ya está a nivel de un impacto financiero, o sea, un elemento no financiero que tiene un impacto financiero finalmente. Entonces, esto que uno podría decir, entender la evolución histórica y cómo ha evolucionado el concepto, qué lindo. Además, es súper importante entender para saber en qué cancha yo me sitúo, ya sea en la empresa en la cual yo estoy trabajando o ya sea en la empresa a la cual yo le quiero ofrecer un servicio. Ese es como el primer tip. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos finalmente de asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades a futuro. Esto es, yo siempre trato de dar harto ejemplo en un lenguaje como bien coloquial para que se entienda, pero sobre todo porque me ha tocado trabajar con gente de muchas áreas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lo explicamos a veces a la gente de operaciones? Pan para hoy y también para mañana. ¿Les queda clarito? Efectivamente, de no sobregirarnos hoy día a fin de, porque eso va a comprometer finalmente el cómo vamos a poder satisfacer necesidades mañana. ¿Y cómo esto se lleva a la empresa? Porque sostenibilidad en sí, sin apellido, es un concepto mucho más amplio. Y habla de ciudades sostenibles, de los objetivos de desarrollo sostenible, pero cuando le ponemos el apellido de corporativo, vemos también el cómo dentro de las empresas incorporamos esta mirada de finalmente un equilibrio entre los elementos ambientales, sociales y también económicos. Por lo tanto, si yo tuviera que explicarle a una niña de 6 años de primero básico qué es la sostenibilidad corporativa, bueno, 6 años quizás muy poco, pero de educación básica, sería dentro del quehacer de la empresa incorporar no tan solo los elementos financieros, económicos, sino que también ponernos los lentes de la sostenibilidad y mirar todo lo que hace también bajo la mirada ambiental y social. Y esto efectivamente ya se va agudizando más y va generando también una mayor relevancia dentro de las estrategias de las compañías cuando hablamos de criterios ESG. Y es una confusión súper lógica, o sea, súper frecuente. A veces cuando decimos, cuando hablamos de ESG, ¿qué es? Son los criterios, primero, que vienen desde requerimiento de los inversionistas antes de, si no viene, o sea, ahí nace finalmente los criterios ESG y habla de información no financiera, que pueden ser desafíos del entorno ambiental o social, que sí van a tener un impacto en el negocio y que por lo tanto sí van a afectar en la facturación. Y aquí es interesante el ver, y de hecho ahí la Paulina comentaba que yo ya tengo mis canas y ya un buen rato trabajando en estos temas. Y me ha tocado y me llama mucho la atención muchísima gente que quiere trabajar en sostenibilidad corporativa. Ustedes están dentro del mismo RedMat, nosotros de hecho ahí siempre hacemos networking, los cafés, el espacio para poder apoyarnos entre todas. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención que siempre la cantidad de personas que no trabajan en sostenibilidad y que dice o declara que quiere trabajar en sostenibilidad corporativa. Y yo siempre primero les pregunto, les digo, ¿por qué? ¿Por qué quieres? Y la verdad, y como para compartirles, y quizás muchas de ustedes se van a sentir también identificadas, mucho parte también desde un sentido de trascendencia, desde cómo contribuimos al mundo, desde cómo dejamos un legado, cómo también vamos
generando un aporte al todo y de este sentido de pertenencia. Y la verdad es que efectivamente lo bonito de cuando nos ponemos los lentes de la sostenibilidad es que en esta mirada ambiental también somos parte también de un todo y podemos dejar un legado. Y desde lo social también apoyamos a este todo y el poder dejar un legado. La buena noticia que les quiero traer es que esto también se puede hacer sin que ustedes necesariamente sean gerente encargada, coordinadora de sostenibilidad, sino que también lo pueden lograr a partir de poniéndose los lentes de la sostenibilidad en sus roles actuales. La que es experta en banca con bancos, la que es experta en operaciones con operaciones, la que es experta en innovación con innovación, la que es experta en desarrollo de negocios dentro del desarrollo de negocios. Pero no necesitan ser gerentes de sostenibilidad para trabajar en sostenibilidad. Y eso es como parte también de lo que me gustaría dejar como mensaje. Porque finalmente, y entiendo yo, es lo que es parte de los objetivos también de esta mesa, es de cómo podemos ser agentes de cambio. Cómo podemos nosotras en la mesa temática de sostenibilidad poder ser agentes de cambio y poder incorporar esta mirada dentro del negocio, salir del business as usual, que quizás muchas estudiamos en la universidad o trabajamos en las compañías o vimos y vivenciamos en las compañías durante mucho tiempo y si estamos acá es porque queremos efectivamente ser agentes de cambio, que es una invitación que yo le he escuchado muchas veces, la Paulina, la Paula, las distintas líderes de la mesa. Cómo ir siendo agentes de cambio. Y aquí es donde es importante hacer la conexión, porque trabajar o gatillar el que en una empresa nos pongamos las lentes de sostenibilidad implica ser agente de cambio. Y para ser agente de cambio tenemos que ser súper estratégicas. Y es como parte también de lo que les quiero compartir de algunos tips. ¿Cómo puedo ser agente de cambio entonces? Oye, ¿sabes qué? Yo he trabajado toda mi vida en la banca como gerente de servicio al cliente durante 25 o 30 años. ¿Y cómo puedo empezar a construir este camino? Oye, ¿sabes que yo he sido gerente de marketing durante 25 o 30 años? ¿Cómo puedo trabajar en sostenibilidad corporativa? ¿Sabes que yo he trabajado en supply, en operaciones, lo que sea? ¿Cómo lo hago? O también podemos encontrarnos en las empresas, que de hecho es parte de lo que me ha tocado escuchar muchas veces. ¿Cómo trabajo esto? ¿Cómo empiezo a trabajar? Y es como parte de algunos tips, de algunas cosas y lo que como me pedía la Paula, lo que no sale en los libros, de poder comentarles. Primero, y aquí también un disclosure. Eh, Mi idea es poder transmitirles la sostenibilidad corporativa con sentido de realidad y desde un punto de vista súper práctico. Efectivamente, cómo ir construyendo el camino dentro de las empresas y dentro de empresas reales. Porque no todas las empresas nacen siendo empresas B, por ejemplo. No todas las empresas nacen teniendo la conciencia respecto a la importancia de incorporar los aspectos socioambientales dentro del modelo de negocio. La verdad es que me ha tocado ver una experiencia que llegan por múltiples caminos. Hay algunas que llegan porque les cae una crisis muy grande. Les cierran una planta, por ejemplo. Cae la calificación crediticia por eventos crisis, realmente crisis. Hay otras que caen porque el mercado se los pide, efectivamente, porque los clientes se los empiezan a pedir, porque las bases de licitación ya empiezan a aparecer en algunos B2B, por ejemplo, en minería ya se observa eso, las bases de licitación empiezan a aparecer. Hay otros que es porque los consumidores se los empiezan a pedir, porque los han funado en redes sociales. Ejemplo, que también otra industria en la cual me tocó trabajar, todo el movimiento cruelty free, por ejemplo, en la industria cosmética, súper fuerte en redes sociales. Eh, y hay otras que, y las menos, es porque efectivamente parte desde su propósito. Entonces, lo primero, para poder pensar en cómo trabajar la sostenibilidad corporativa de una forma, como digo yo, con los pies en el suelo y la mirada en el cielo, súper hacia la aspiración de lo que queremos llegar, pero recordando también de dónde estamos, es entender que esto es un camino. La verdad es que pensar que
la sostenibilidad es un punto final, eh, es imposible. Siempre, siempre va a haber algo que vas a tener que seguir trabajando. La sostenibilidad corporativa es un camino que nunca termina. Es un camino en una constante evolución. Y es muy importante también entender la empresa donde uno está trabajando, por ejemplo, en qué estadio está. Hay empresas que parten desde el mero compliance. Se enfocan solo en lo que pide la regulación y la norma. Y si es que. Y ahí, o sea, si esto no está por regulación, no lo hacemos, porque es caro, porque cuesta, porque es un cacho, por lo que sea. Pero entender que están ahí desde el compliance. Después este camino sigue evolucionando por las razones que sean, porque las que íbamos conversando, algunas otras, a ir avanzando ya, ok, vamos un poquitito más allá del compliance. Empecemos, no sé, pueden haber riesgos corporativos, no de lo estrictamente legal, pero sí desde lo reputacional. Empecemos a hacer algunas acciones. Eh, Armemos un área de sostenibilidad. Pongamos a una persona a cargo de sostenibilidad y que esa persona se encargue de sostenibilidad y pongamos basureros de colores. El problema de eso es que empieza a armarse súper encapsulado. Es es una etapa por la cual si partimos desde el nivel uno hay que pasar y tratar de pasar luego a la siguiente. Pero es importante entender que es una etapa, que el trabajo no termina con que haya una área, una persona, una gerencia eh, y con la separación de residuos en la oficina. Pero es una etapa. Después ir avanzando hacia una estrategia integrada hacia donde la sostenibilidad no es responsabilidad del área de sostenibilidad, sino que esto ya está incorporado de una forma mucho más transversal dentro de la estrategia de negocios, dentro de la gobernanza. Hay comités de sostenibilidad con una composición interdisciplinaria. Es súper interesante porque también me ha tocado ver algunas empresas donde esto parte desde los comités, antes de que tengan una persona. Entonces, no sé, parte desde, me tocó hace poquitito, era un caso, no sé, era el gerente de recursos humanos, con de operaciones, con comercial, con perdón, y el comité. No tenían ni siquiera persona todavía de sostenibilidad y lo estaban abordando desde ahí. Entonces, nacieron en cierto sentido desde la estrategia integrada. Y después un próximo estadio donde esto ya está a nivel de pasión y propósito, donde la compañía efectivamente ve que la sostenibilidad es la forma de hacer negocios, donde su propósito ya lo tiene incorporado, donde efectivamente ya van avanzando hacia la regeneración, inclusive, hacia cómo a partir de nuestra actividad, cómo pensamos en que no hacer mal, no en mitigar impactos, sino que en cómo a partir de nuestra actividad también llevamos regenerando. Pero es importante entender que si yo trabajo en una compañía que está en un nivel uno, no es muy estratégico llegar a hablarle a mi gerente general o, o a la presidenta del directorio de regeneración, sino que es importante entender en dónde estoy para ir viendo cómo transitar este camino. Eso como un primer tip. Porque hay un riesgo, y el riesgo de la burbuja verde, pues, chiquilla, de que esto quede súper encapsulado. La burbuja verde donde no hace el mes pasado hicimos con Héctor Leguede, un abogado, un curso en el Centro de Gobierno Corporativo de la Católica y hablamos, yo lo retaba y decía, esto termina quedando en la niña de sostenibilidad, hasta con sesgo de género más encima. Entonces, y es el riesgo de la burbuja verde, de que esto cómo queda encapsulado en la persona, en el área, y no permea ni dentro de la organización ni en la estrategia. Así que acuérdense, por favor, pónganse ahí un post-it de evitar el riesgo de la burbuja verde. Y esto efectivamente tiene que estar incorporado dentro de la estrategia de negocio, a fin de que la compañía sea finalmente sostenible en el tiempo. Porque también pasa, y me ha tocado ver casos en los cuales se va la persona, o se va una persona clave, o se va el equipo, o hay reducción de presupuesto y el área desaparece y el trabajo se pierde. Y eso habla de efectivamente de que faltó robustecer esta transversalidad dentro del trabajo de sostenibilidad dentro de la compañía. Ahora, ¿cómo avanzamos entonces hacia una estrategia integrada? Porque no vamos a, o es muy raro llegar a una compañía en un nivel de propósito
que esté pensando en regeneración si todavía no lo he incorporado hacia estrategia integrada. Y además, si estoy en compliance o un poquito más allá de compliance, queremos avanzar hacia estrategia integrada. Y, y la verdad es que cuando muchas empresas a mí me preguntan, ¿cómo lo hago? Yo siempre hago la primera pregunta. ¿De dónde viene esta inquietud? ¿De dónde viene? Y no tan solo a partir de grupos de interés, de no vienen los clientes, sino que ¿de dónde viene? ¿Viene desde el directorio o desde la gerencia general? ¿O viene desde alguien dentro de la organización, del nivel que sea, gerencia o más hacia abajo, para poder entender si es top-down o si es bottom-up? ¿Por qué? Porque la estrategia para poder transversalizarlo, dependiendo de dónde venga, es distinta. Y vamos a ver por qué. Si viene top-down, siempre entender, ¿esto de dónde viene? ¿Viene porque la empresa tuvo una crisis muy grande? ¿Viene porque la empresa se lo pidieron los clientes? ¿O viene también la empresa y me ha tocado ver casos muy bonitos de nuevos directores jóvenes, directores y directoras jóvenes, o bien directores, directoras, sobre todo en empresas familiares, que ya de cierto nivel hacia arriba, pero que los hijos o los nietos terminan siendo súper buenos influenciadores y terminan movilizando el cambio. Entonces, estas motivaciones pueden venir de una crisis, me cerraron una planta, tengo una crisis reputacional, los clientes me lo están pidiendo, la competencia lo está sacando y nosotros nos estamos quedando atrás. Las nuevas generaciones o la reputación. Y esto también es súper importante mapear, porque si estoy en una situación top-down, primero entender que viene desde el directorio y segundo entender el por qué, el de dónde, me da a mí el punto de partida para ir viendo desde dónde puedo ir construyendo camino de una forma un poco más expedita e ir generando quick wins. Créanme que eso es la experiencia ahora, o sea, esta es la parte que no está en los libros, Paula. Eso es puro, puro desde ensayos y error y caídas varias, pero es un tip súper importante de entender desde dónde viene la motivación. Porque aparte, nosotros queremos ser agente de cambio. Entonces, estos terminan siendo nuestros habilitadores para poder generar ese cambio. Esto en una situación top-down. Ahora, ¿cómo vamos avanzando hacia una estrategia realmente integrada? Y acá es donde lo primero es poder revisar los impactos, conocer los impactos que tenemos, la cadena de valor, los impactos socioambientales que esta tiene. Lo vieron en una sesión anterior con la Paulina desde el análisis de materialidad. Un tip, cuando las organizaciones están recién partiendo y a las otras áreas que no sean de sostenibilidad, yo trato de no mencionarle mucho la palabra materialidad para no ir generando barreras inclusive de conceptos, sino que ir hablándoles del impacto, llevándolos hacia una identificación de impactos que ojalá venga desde ellos mismos, y una vez que ya hicieron todo el análisis de impactos, riesgos y oportunidades, decirle, esto se llama materialidad, porque ya lo incorporan mucho más. Porque la sostenibilidad, y esto creo que es un tema del cual tenemos que hacernos cargo los profesionales de sostenibilidad, está tan llena de conceptos, siglas, certificaciones, marcos, estándares, etcétera, 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 que muchas veces terminan siendo cosas que solo entendemos los que trabajamos en eso o llevamos mucho tiempo trabajando. Y eso lo aleja. Esto es una opinión personal, me hago cargo de mis dichos. Y eso lo aleja de justamente lo que queremos muchos, es que esto sea realmente transversal a la organización. Así que ese es un segundo o tercero, ya no me acuerdo, tip de los que no están en los libros. Entonces, revisar la cadena de impacto, ojalá dentro de las mismas áreas. Si bien uno, y por eso es importante conocer su negocio, porque si yo no conozco mi negocio, se me van a pasar muchos impactos. Entonces, es poder desarrollar esta capacidad bilingüe de poder leer y entender el lenguaje del negocio por un lado y el lenguaje de los impactos y las oportunidades y riesgos del entorno socioambiental por otro para poder matchar. Segundo y otro tema que esto también lo he ido aprendiendo con el tiempo, es súper importante formar a los equipos internos para que desarrollen la mirada sostenible.
Yo, por ejemplo, yo soy especialista en sostenibilidad corporativa. Yo no soy especialista en operaciones. Yo no soy gerente de operaciones. Nunca he sido gerente de operaciones. Difícil que lo vaya a hacer a esta altura también. Sin embargo, si al equipo de operaciones que vive y muere por operaciones, los formamos, pero los formamos en lo que a ellos les sirva. No los vamos a formar en greenwashing, pero sí formarlos en impactos ambientales, en residuos, en carbono, en agua, en energía. Me ha tocado ver en prácticamente el 100% de los casos que se generan dos cosas. Uno, ellos efectivamente empiezan a abrir la cabeza. Y segundo, ellos empiezan a generar iniciativas y soluciones que a mí nunca se me habrían ocurrido. Entonces, por eso la importancia de formar a los equipos internos para que desarrollen la mirada de sostenibilidad en su ámbito y competencia. Porque también aquí todas trabajamos o hemos trabajado muchos años mayoritariamente en empresas. Entonces, uno de los principales temores es otra cosa más para hacer, otro desafío, otra pega, otro trabajo y no tengo más equipo, no tengo más tiempo, no tengo más presupuesto, que es otro de los obstaculizadores para poder generar estos cambios. Entonces, ¿cómo esto lo suplimos? ¿Cómo abrimos esa brecha o ese obstáculo? Haciendo que esto esté dentro del trabajo que normalmente hacen las áreas. Me pasó hace poquitito, estábamos haciendo un trabajo de generación de indicadores, o sea, de iniciativas de triple impacto para dejarlos en las evaluaciones de desempeño de un equipo gerente. Me pasó con un gerente de tecnología que llegó así atacado. Es como que, ¿qué otra cosa me van a pedir y todo el tema? Dije, no, tranquilo, cuéntame qué estás haciendo, cuáles son los proyectos del área. Oye, me contó, pa. Bueno, resulta que algunos, como buena área de tecnología, trabaja mucho con desmaterialización o virtualización. Y yo decía, mira, al final de todos tus proyectos, todos los que impliquen menor uso de papel, menor uso de energía, menor uso de recursos, o en el tema era un tema de gestión de activos, así como muy técnico, tema de gestión de activos, extensión en la vida útil de cualquier tipo de elemento, eso hace que se retrase la condición de residuo, por lo tanto, economía circular. Estáis trabajando en triple impacto. Y la verdad que pum, ahí se bajaron las barreras, se empezaron a abrir los puentes y, y, y me refiero a eso, a que cuando tú formas a los equipos y lo vas incorporando dentro de su quehacer, esto va avanzando mucho más. Y la verdad que esa persona ahí se fue súper contenta entendiendo que algunas de las cosas, que varias de las cosas de los proyectos que ellos tenían como área de tecnología, efectivamente podían tener una mirada, en este caso, más cargada a lo ambiental, pero la tenían. Después de esto, y por eso es importante formar también a los equipos, porque con esa mirada interdisciplinaria, trabajar en la optimización y rediseño de la cadena de valor de los procesos y la mirada de negocio, incorporar en la mirada de negocio. La verdad es que cuando tú un área comercial de desarrollo de negocios lo entrenas en los elementos de sostenibilidad con una mirada en su negocio en particular, empieza a mirar oportunidades por todos lados y a desarrollar negocios. Y cuando esto ya está en los negocios, tracciona mucho más todo este cambio, porque ya empieza a generar una presión de la coherencia dentro de la organización, por un lado. Es como que, oye, estamos vendiendo esto, chuta, nosotros también tenemos que serlo, ser y parecer. Y un otro elemento clave aquí también, el apoyo de la gerencia general. Y de forma transversal, incorporarlo en la cultura y la gobernanza de la compañía, incluyendo las políticas de evaluación. Pasa hasta en las mejores familias, pasa hasta en las empresas más líderes. El hecho que elementos de mirada de triple impacto estén dentro de los indicadores de desempeño de planas ejecutivas, gerenciales hacia abajo, ayuda un montón. Por ejemplo, en una de las empresas que trabajé, si solo yo hubiese tenido el KPI de huella de carbono y el gerente de operaciones no lo hubiese tenido, no habría tenido cómo gestionar. Pero el que no tan solo ambos, sino que toda la plana gerencial lo haya tenido, ayudaba a poder abrir conversaciones
y poder pensar juntos opciones, por ejemplo, de reducción de huella. Este es un ejemplo súper concreto. Es un estadio más avanzado, pero ahí también es importante el trabajo de la mano con la gente de las gerencias de personas, recursos humanos, para ir armando estos KPIs, para ir incorporándolos dentro de la gestión. Porque así además también lo hacemos más sostenible y más transversal, que es lo que queremos. Esos son algunos tips. Ahora, tips prácticos de la vida diaria. Siendo agentes de cambio, si a ustedes justo les tocó una empresa muy business as usual, muy tradicional y no, o sea, muy sostenibilidad, no es esto, no. Yo he escuchado hasta en empresas, no me interesan los ODS, y yo creo que no soy la única. No, no, los ODS no tiene nada que ver con nosotros, no, no, no. Aquí entonces hablamos de estrategias bottom-up. ¿Qué pasa si ustedes son las que están ahí, por eso el monito ahí con una cruzada personal de que quieren movilizar dentro de la empresa, pero en el directorio esto todavía no es tema, no le creemos ni a los ODS, nos interesa solo el EBITDA y el resto es música, y creo que es un porcentaje no menor de las compañías. Entonces, ¿cómo vamos siendo agente de cambio en estrategias bottom-up, siendo nosotras las que estamos ahí con la cruzada? ¿Cómo construimos el camino? Aquí, dos claves, también dentro de los tips. Esto tampoco está en los libros. El importante ir llevando dentro de la organización los mensajes, ir construyendo esta gestión de cambio, yo te diría como en dos aristas, en el por qué y en el cómo. Es importante el por qué, porque si en la organización en la cual yo estoy, la sostenibilidad corporativa no es tema, no se trabaja, no le creemos solo en el EBIT de todo el tema, tengo que movilizar y para eso tengo que armar el storytelling de por qué es importante y por qué tenemos que trabajar, para después seguir con el cómo. Y el orden de los factores en una situación como esta se altera el producto. Porque yo primero tengo que generar el sentido para después empezar a trabajar. De lo contrario, créanme que a lo largo de todos estos varios años he visto un montón de profesionales muy buenos, técnicamente gente muy preparada, que no logra hablar el idioma del negocio, no logran conectar y terminan saliendo. O bien se quedan, pero con una sostenibilidad muy encapsulada. Entonces es importante trabajar desde el por qué y después desde el cómo. Recuerden que estamos en el escenario bottom-up. Primero, ¿qué no te recomiendo hacer si estás en un entorno business as usual? Esto es súper tradicional. Y aquí estoy en las que les guste leer. Hay un libro súper entretenido que se llama Originales, cómo los innovadores inconformes mueven al mundo, cómo empezar a ser agente de cambio también. Entonces, primera cosa, si estás en una empresa muy tradicional y tú estás empezando a empujar el tema, que de verdad, con todo el cariño del mundo, no te recomiendo que comiences, que sea tu punto de partida, partir así a creerse la Greta Thunberg y empezar en pleno directorio o reunión de comité ejecutivo los lunes. Es que nosotros tenemos que trabajar por el cambio climático porque estamos viendo una policrisis efectivamente ambiental, social y este mundo no da para más y ya hemos sobrepasado 6 de los 9 límites planetarios. Esa no es la forma que te recomiendo de comenzar en una situación muy business as usual si estás trabajando sola. Eh, por eso es importante entender en qué etapa está la empresa para ir viendo cómo poder movilizar. Eh, Aunque algunas se rían, me ha tocado saber de algunos casos así, entonces aquí es importante el poder entender el cómo abordarlo, el ser bien estratégicas para la gente cambia. Segundo, ¿qué no hacer? Quijote de la Mancha. No sé si será Quijota, Quijotesa, no sé. Pero yo le recomendaría no seguir con la versión femenina, la Quijote de la Mancha, y ir sola ahí efectivamente a cambiar la organización. Yo le recomendaría pasar de Quijote de la Mancha, mejor váyase a los super amigos, a la Liga de la Justicia. Vaya viendo efectivamente cómo ir detectando aliados, ir detectando, y vamos a ver un par de tips para ir detectando, ármese su equipo los super amigos, ármese su Liga de la Justicia,
para ir trabajando y movilizando el tema en conjunto en la organización. Recuerden que estamos en estrategia bottom-up. Aquí tenemos que movilizar de abajo hacia arriba. Entonces, sálgase del Quijote, váyase a los super amigos. ¿Ya? Ese es el otro tipo. Porque es súper importante que para misionar en China, hay que llegar hablando China, pues, chiquillas. La verdad es que si tenemos un directorio súper conservador, súper business as usual, súper EBITDA, 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 no podemos llegar hablando en otro idioma que no sea ese porque vamos a ir generando mayores resistencias. Así que para misionar en China, hay que llegar hablando en chino. No en alemán, aquí como está nuestro... ¿Cómo armamos esto entonces? ¿Cómo armamos? ¿Se acuerdan del por qué y el cómo? ¿Cómo armamos el primer story? ¿Cómo convenzo a mi jefe, a mi jefa, a mi presidente, presidenta del directorio, a mi gerente, gerenta general, respecto a la importancia de incorporar la sostenibilidad dentro de la estrategia de negocio? Aquí estamos en el por qué. Tips. Así está el storytelling masticado. 3 razones para incorporar la sostenibilidad dentro de la estrategia. Primero, mercado. ¿Sabes qué? Efectivamente, las variables relativas a sostenibilidad están ocupando un mayor espacio dentro de las decisiones de compra. Bájese estudios en la industria en la que usted esté. En la industria en la que esté, busque estudios respecto a consumidores. Mercado Libre, saca estudios, una tardecita o un ratito en Google y baje estudios de su industria respecto a cómo los consumidores o los clientes, si están en un B2B, están abordando las variables relativas a sostenibilidad. Ya les pasé el dato en la industria de la minería, de hecho los mandantes ya le están pidiendo a las empresas proveedoras de la minería, por lo tanto ahí hay un elemento súper claro. Averiguar qué variables también están mirando. ¿Y qué está haciendo la competencia? Business, puro. Ir abordándolo desde ahí para ir construyendo esta transición. Segunda razón, y me falta aquí. ¿Quién es su candidato a súper amigo, súper amiga aquí? Porque acuérdese que tiene que formar su liga a la justicia, comercial o marketing, o desarrollo de producto o innovación, dependiendo del modelo en la compañía donde esté. Porque a cualquier área de desarrollo de producto, marketing, comercial o innovación, cuando usted le dice, oye, las tendencias de mercado, se abren los ojos automáticamente. Entonces ahí tiene un candidato o candidata súper amigo, súper amiga. Segunda razón, regulación. Es importante tener más o menos una revisión. Hay negocios que han visto impactados fuertísimamente su facturación a partir de la regulación. Por ejemplo, hace 10, 15 años atrás, 15, quizás una fábrica de bolsas plásticas podía tener mucha mayor cantidad de inversionistas de las que podría tener hoy. El caso de las bolsas plásticas, que yo lo uso harto en clase y todo, es un caso en el cual una regulación redujo ostensiblemente una facturación. Las regulaciones son súper cambiantes. En el ámbito ambiental, Chile, junto con Colombia, pero Chile está un poquito más a la delantera, en regulación ambiental. Y Chile no mira a Estados Unidos en regulación ambiental, sino que Chile mira a Europa. Entonces, por ejemplo, leyes contra chao bolsas plásticas, plásticos de un solo uso, ley REP y varias otras son leyes que efectivamente partieron en Chile para el resto de Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, aquí es importante situarse en su industria, situarse en su negocio y echar una mirada a la regulación, analizar la regulación vigente y en proyecto, porque es muy distinto abordar una regulación eh, de un minuto para otro a cuando tú ya sabes que viene e ir preparándose. Vienen cosas en ecoetiquetado, vienen cosas, bueno, ya hay leyes de cruelty free, pero están pasando muchas cosas si tienen impacto en el negocio. Y es distinto. Si usted llega con el caso de negocio armado desde ese punto de vista de los impactos, así llega a hablar al directorio o al comité de gerencia a decir que esto tenemos, no sé, el 1.5 de cambio climático. Escuchan distinto. La regulación al respecto puede resultar en impactos positivos o negativos para la operación. Y ahí es importante también mapear, porque muchos pueden ser riesgos, pero otros también pueden ser oportunidades. Ejemplo, toda la regulación plástico versus si usted vende bolsas de papel.
Su candidato natural a superaliado o superaliada, abogados, abogadas, jurídicos. De hecho, también las que son abogadas, a mí a veces también me llaman hartas abogadas que quieren trabajar estos temas, es una forma también de ir incorporando. Este es su candidato súper amigo, súper amigo. Otra razón, talento. Para nuestra generación, la verdad es que masivamente nuestra generación ni preguntaba cuál era el propósito de la empresa cuando uno está en entrevista pega, ¿no es cierto? Uno como que ve la empresa, cierra el nombre, si le gustaba, nadie preguntaba el propósito. Hoy día también hablando con muchas personas de recursos humanos, eh, cada vez más los millennials preguntan mucho, mucho por propósito de la compañía. Buscan lugares donde se puedan sentir orgullosos. Nadie quiere trabajar en un lugar donde están funando por crisis ambientales. Y su candidato a super amigo, super amiga acá es recursos humanos, obviamente. Estos son tres primeros riesgos más estándar, pero dependiendo de la industria en la cual tú te muevas, pueden haber muchos otros. Cadena de abastecimiento, riesgos de comunicación y de reputación. Y ahí es importante, tú eres la que más conoce tu negocio, ir mapeando estos impactos, riesgos y oportunidades y en base a eso ir contactando a los distintos superamigos para ir armando la Liga de la Justicia para trabajar esta movilización bottom-up. Porque finalmente, y una forma de ir llevándolo de una forma súper concreta dentro de las compañías, es ir situándolo dentro de riesgos y oportunidades. No es suficiente. Efectivamente, si lo vemos en un estadio mucho más avanzado, debiéramos ir pensando inclusive en regeneración, en cómo salimos del dejar de hacer mal para efectivamente cómo nuestra operación regenera. Sin embargo, si estamos en una empresa muy business as usual, si estamos recién partiendo con el cambio, si estamos en una empresa en un estado 1 o 2, tenemos que ir construyendo el camino y el seguir pues, desde el riesgo, oportunidad duro, nos ayuda a ir construyendo ese camino. Y sobre todo ir generando dentro de la organización la conciencia de impacto, porque los riesgos y oportunidades vienen a partir de los impactos. Siempre ayuda mucho el poder conocer casos de su industria y poder llevarlos también. Y la verdad es que hoy día hay mucho caso público, hay mucha noticia pública que te permite, y principalmente de medios financieros, que te permite el poder llevar esta conversación. Por ejemplo, cambio climático, industria del café. Cambio climático hace que las temperaturas promedio vayan subiendo y el café se cultiva en altura, entonces yo tengo que ir subiendo la altura a la cual cultivo el café, mayor altura, mayor costo. ¡Pac! EBITDA, al tiro. Las viñas necesitan cierto rango de temperatura, cambio climático, las condiciones hidrológicas van cambiando y esto hace que las viñas se tengan que ir moviendo cada vez más al sur. EBITDA, a la avena. Crisis hídrica. En general, si tu negocio tiene que ver con recursos naturales, sí o sí estás impactada por cambio climático, por agua, puedes estar por biodiversidad eventualmente, por residuos. Los impactos ambientales son bastante fáciles de poder llevar a la conversación dentro de un directorio. Los impactos sociales también. Desde el punto de vista, tenemos los distintos grupos de interés, ustedes ya vieron algo con la Paulina, pero la verdad es que los grupos de interés ahora ya se están ampliando más allá solamente de las comunidades, sino que pasa que hoy día puede haber, tu proyecto de inversión puede estar en Iquique y resulta que en Santiago te pueden armar una movilización en contra de tu proyecto de inversión en Iquique. Entonces, entender también el rol de las comunidades. Y entender también algunos posibles impactos ambientales. Tenemos agua, tenemos residuos, tenemos biodiversidad, tenemos polución. Y también, y aquí nos sirve mucho nuestros super amigos de jurídico, hay algunos que específicamente ya están dentro de la ley de delitos económicos tipificados como delitos ambientales. O sea, por ejemplo, tienes una planta, hay un vertimiento, contaminaste un curso de agua, gerente general o gerente general se puede ir preso o presa. Presidente del directorio, lo mismo, preso, presa. ¿Ya? Y también todo el proceso de evaluación ambiental de proyecto. Son elementos y tips que ayudan a ir abriendo la conversación y generando mayor conciencia de que este tema no es la foto bonita, no es el ranking,
no es el reporte de sostenibilidad por el reporte de sostenibilidad, sino que son elementos que pueden impactar a la vena, al negocio. Lo mismo desde el punto de vista de los impactos sociales. Cadenas de suministro, por ejemplo, muchos seguramente conocen el caso de Nike, 20, 25 años atrás, que descubrieron que había un barco factoría que tenía niños de 11 años cosiendo productos Nike. Me da mucha risa porque una alumna de un curso me decía hace un mes atrás, me decía, claro, hoy día uno ve, todos se persignan frente al caso Nike. Bueno, resulta que hace poco, este año de hecho, en mayo, salió un reportaje de la BBC de Londres con niños en Egipto, de niños que a las 4 de la mañana sus familias los hacían ir a recoger jazmines para perfumería de alto nivel. Entonces son temas que no han pasado. No basta con persignarnos frente al caso Nike. Son temas que todavía siguen y que tienen daños reputacionales también para las empresas. Las que tienen hijos, sobrinos, nietos, millennials hacia abajo, pregúntenle a los millennials, algunos por chain. Hay algunas que ya no están comprando porque están todo este tema de las condiciones laborales de las personas que trabajan ahí. Y entender también los impactos sociales que tenemos. Y de hecho, desde las regulaciones laborales. Es interesante ver cómo a partir de temas que han salido, Ley Cari, 40 horas, o principalmente Ley Cari, cómo las áreas de recursos humanos están corriendo un montón, pero esto también habla de finalmente cuál era la relación y los espacios laborales. Entonces, veo esto y me preparo, lo cual efectivamente me va a resultar como empresa mucho menos tortuoso y por ende barato que salir corriendo porque la ley se acaba de aprobar y entra en vigencia en un mes. Y aquí es importante entender también y dar a entender también dentro de las compañías que ustedes trabajan que la empresa siempre, 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 siempre va a tener, su operación va a tener impactos en el entorno ambiental y social. Siempre. Por eso la sostenibilidad siempre es un camino, porque siempre va a haber algo que trabajar. Esto en la compañía que ustedes piensen que se imaginen la más sostenible del mundo, del mundo, del mundo, siempre hay algo que trabajar. Pero a su vez, elementos del entorno socioambiental también van a tener impacto dentro de la compañía. Crisis hídrica, las viñas, alimentos. Ayer hoy día vi un posteo de Bloomberg Internacional donde hablaba de las crisis alimentarias a partir justamente de cambio climático. Los efectos en cadena de suministro, etcétera. Entonces, todas estas variables que efectivamente impactan en el negocio. Porque también hemos hecho negocios durante 100 años o más pensando con una lógica de recursos infinitos. Cuando la Tierra es una y por lo tanto tenemos un planeta finito, en el cual decimos recursos renovables, pero un recurso renovable que yo extraigo a una tasa mayor que la tasa que ese recurso necesita para renovarse, termino finalmente sobreexplotándolo. Entonces, es entender también, y eso es la sostenibilidad, por eso es pan para hoy y para mañana. El poder también entender que no podemos tener pensar en recursos infinitos cuando realmente no lo son. Y esto también entender porque las empresas operan dentro de una sociedad. Las empresas no operan en el hiperespacio, no están ahí gravitando en la estratosfera, sino que operan dentro de una sociedad. Y esta sociedad también pone ciertos límites. La licencia social para operar. Hay varios casos que son algunos de los que rapidito vimos en los cuales la sociedad le ha dicho a la empresa, usted no sigue más. Freirina, Hidroaicén, varios otros. Entonces la sociedad en ese momento dijo, usted no sigue más. Entonces la empresa opera dentro de una sociedad. Y la sociedad, nosotros como sociedad tampoco estamos flotando en el hiperespacio, sino que operamos dentro de un planeta, finalmente es un medio ambiente. Entonces, es el medio ambiente quien nos pone límites a nosotros de operación como sociedad. Y la sociedad a su vez termina, lo queramos o no lo queramos, pero sí es importante entenderlo, poniendo límites a la operación de la empresa. Y esta es una relación que pocas veces se entiende.
y genera muchos problemas después. Y después aquí, ya con el por qué, súper claro, aquí es importante ir trabajando en el cómo. Trabajando desde tu especialidad con los lentes de la sostenibilidad. Súper rápido. En desarrollo de negocio. Efectivamente, hay varios estudios que hablan de un aumento en la demanda de productos y servicios con atributos de sostenibilidad. La disposición a pagar, tampoco para que nos engañemos o sobre romanticemos, la disposición a pagar tampoco es el doble. En general se habla más o menos de un 15% máximo, pero sí existe. Entonces permite ciertos elementos de diferenciación. Y acá también otro elemento súper importante a la hora de desarrollo de negocios es el poder entender si con el desarrollo de mi negocio que incorpora alguna variable de sostenibilidad, si yo estoy para mi cliente atendiendo un dolor o necesidad, o bien si es una diferenciación. Porque efectivamente la disposición a pagar, la urgencia de compra va a ser mucho mayor si yo atiendo un dolor o necesidad, por ejemplo, porque mi cliente acaba de sufrir o va a sufrir o está sufriendo una regulación que hace que se le genere un tema y yo le ayudo a resolver ese tema. Ejemplo, la 20.200 asesorías, consultorías Leicarin, los sistemas de gestión para la red, el tema de reciclabilidad, sistemas de permiso, etcétera, etcétera. El cliente tiene un dolor a partir de esto y yo le ayudo a resolver ese dolor que tiene relación con los desafíos socioambientales. Es distinto si es una diferenciación. Si yo efectivamente tengo un jabón en el cual el cliente o el consumidor busca lavarse las manos, eso es el dolor que atiende el jabón, pero yo tengo una diferenciación, yo hago las cosas distintas, pero lavo las manos igual. Y es importante entender esta distinción porque muchas veces me ha tocado ver, sobre todo emprendimientos, startups, que, que van por la diferenciación pensando que es dolor, y eso hace que les cueste mucho más vender. Así que ojo con ese tip también. Si ustedes trabajan en jurídico, ahí también vimos, revisión de aspectos regulatorios de carácter socioambiental, generar conciencia sobre los riesgos y oportunidades. Los y las abogadas están desde la gobernanza y desde la gobernanza pueden ser tremendos agentes de cambio. Pasar de destrabar a facilitar. Cuando una empresa establecida no- quiere certificarse como empresa B, me ha tocado ver varios casos que el primer pero que pone el directorio es el cambio de estatuto. Y los abogados se marean un montón con eso y todo. Sin embargo, una abogada que entienda y que de cómo destrabar, de cómo hacer una modificación de estatuto que mantenga el interés social, pero que incorpore efectivamente los requerimientos de la certificación B, ¡pac!, destraba. Entonces, las abogadas, la verdad es que pueden hacer un tremendo aporte como agentes de cambio hacia empresas cada vez más sostenibles a partir de esas cosas, sin salir necesariamente de su expertise. Ujú. Desde personas, la importancia efectivamente, o sea, recursos humanos, gerencia de personas, como le pongan, es clave para ir trabajando en la sostenibilidad corporativa. Desde la cultura, desde el liderazgo, desde cuáles son los modelos de liderazgo que yo voy a premiar. Liderazgo tipo tiburón, que va hacia el objetivo, cueste lo que cueste, valga lo que valga, sea lo que sea, o liderazgos que incorporen también ciertos elementos de cultura para la sostenibilidad. La formación, hablamos de la formación y quienes gestionan y lideran los procesos de formación son las áreas de recursos humanos. Evaluaciones de desempeño KPI, desde cómo también vamos incorporando la forma transversal y esto mismo hace que podamos incorporarlo dentro de los elementos de marca empleadora para atraer a estos millennials que hoy día cada vez cuesta más atraer. Sin embargo, estos millennials también nos van a ir exigiendo la coherencia. Y recursos humanos en ese sentido también ayuda mucho a ser guardián de la coherencia a partir de todos estos elementos que veíamos. Operaciones. Pasar de la eficiencia, que es algo que la gente de operaciones tiene súper tatuado, a la ecoeficiencia. En operaciones siempre están desafiados a hacer más con menos, perdón, y ese más con menos ahora, como es menos también, menos residuos, menos agua, menos energía. Y ahí la verdad es que esto da para
varias derivadas y podría estar una hora más hablando de eso, de cada uno de estos temas, en verdad, pero de cómo en la medida también que los vamos formando van pasando este mindset de ecoeficiencia, con lean is green finalmente. Abastecimiento, en las cadenas de abastecimiento, cada vez las empresas ya están desarrollando más programas de desarrollo de proveedores, programas de debida diligencia. ¿Por qué? Inclusive la ley de delitos económicos incorpora el hecho que si una empresa proveedora comete uno de los delitos que están dentro de la ley, la empresa mandante también es responsable, salvo que tenga ciertos programas de formación, mitigación y gestión. Entonces, ya lo incorpora, de hecho, como un tema mucho más robusto, temas de debida diligencia, revisión, trabajo con los proveedores, como un tema de protección de valor de la misma empresa, de mitigación de riesgo. Eso es desde una mirada defensiva, desde una mirada que podríamos decir de generación de valor compartido o inclusive regenerativa. Muchas empresas también ya están trabajando con sus cadenas de proveedores, co-construyendo soluciones, ayudando a formarlos, a formar a sus proveedores e inclusive premiándolos. Entonces también las que trabajan en abastecimiento, supply chain, al incorporar estas variables, y de nuevo aquí da para otra hora más, pueden perfectamente ir incorporando las lentes de sostenibilidad dentro de su quehacer y hacer un tremendo impacto. En comunicaciones, ni hablar, formación en greenwashing, por favor. Hoy día mismo, de hecho, en LinkedIn vi una empresa, no voy a decir marcas, pero así como el título era no sé, era productividad y sostenibilidad, y eran generadores a diésel, me dio de todo, pero esas cosas pasan, lo vi hoy día en la mañana, les juro por Dios, en LinkedIn. Una marca grande, no la voy a mencionar, pero la verdad es que la importancia de formar a las áreas de comunicaciones en greenwashing, que muchas veces caen, y aquí también esto da para otra hora de taller, por errores de greenwashing, no por un tema de mala fe, sino que porque no conocen, no saben. O sea, la verdad es que cualquier persona que trabaja en sostenibilidad tiene súper claro que no podía hablar de sostenibilidad si es un generador a diésel. Y así con varias cosas. Ujú. Aquí lo importante entonces es ponernos los lentes de la sostenibilidad dentro de toda la cadena de valor. Donde tú trabajas hoy, el poder mirarlo con los lentes de la sostenibilidad. Y el poder entender que no necesitas ser gerente de sostenibilidad para trabajar en sostenibilidad, ni para ser agente de cambio y ayudar a llevar a tu empresa cada vez más avanzado en este camino de la sostenibilidad. La idea es trabajarlo justamente de una forma integrada. Y por último, por lo mismo, más tips, primeros pasos para trabajar en sostenibilidad corporativa desde tu área. Primero es aprender sobre sostenibilidad y aquí, sorry, pero hay varios temas técnicos que sí es importante aprender. Eh, si trabajas en comunicaciones, en marketing, importante que te formes en impactos para no caer en greenwashing, en operaciones y así sucesivamente. O sea, no hay cómo hacerle el quita a eso. Segundo, y esto además es para que tú también estés bien formada para ponerte los lentes de la sostenibilidad. Y con eso pasar al segundo paso, que es conocer y mirar tu negocio con los lentes de la sostenibilidad. Tú eres la experta en tu negocio, los impactos, riesgos y oportunidades, para luego mapearlos, listar acciones, posibles alianzas, trabajar el caso de negocio. Recordemos que finalmente el caso de negocios es uno de los elementos que te va a ayudar a poder conseguir aliados, a poder conseguir también patrocinio político dentro de la organización donde tú estás y poder darle más peso a estos temas. Genera iniciativas y entregable, actúa. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y aquí, sin salir a publicitar, por favor, un general diésel como sostenible, pero aquí es importante ir generando ciertas acciones. ¿Por qué? Porque al ir iterando te van a ir permitiendo aprender y sumar a tu experiencia personal para ir avanzando en tu desarrollo de sostenibilidad. Hay mucho que se aprende en teoría, sí, pero la verdad es que te puedes leer todos los libros del universo, pero si no lo ejecutas, va a quedar en la novela. Se aprende mucho haciendo, se aprende mucho desde la experiencia, entonces por eso, y este es como el tip y el camino que no está en ni un libro todavía, no sé, algún día escribiré un libro, lo pondré, efectivamente es eso, es el de cómo ir construyendo tus primeros pasos en sostenibilidad corporativa desde tu área. Porque claro, si bien estamos en una crisis y necesitamos avanzar hacia la regeneración, pero la sostenibilidad es un camino. Y eso siempre hay que recordar, y un camino de 1000 millas comienza con los 100 primeros pasos. Y tienes que comenzar desde donde tú estás.
desde la empresa en la que tú estás, entendiendo cómo ir avanzando y cómo ser un agente de cambio para que también tu actuar sea sostenible en el tiempo también. Así que eso, chiquillas, eso era lo que les quería traer. Creo que estamos bien. Lucía, sabes que una cosa me han ganas de aplaudirte, porque la verdad que creo que está como a nivel de clase magistral. Uno que algo sabe de toda esta cosa, creo que como fuiste capaz de ir hilándolo y todo eso, es de una manera magistral. Pero sí quería como preguntarte, a ver, yo creo que de repente pasan varias cosas, sobre todo cuando tú dices, cuando la sostenibilidad viene de bottom up, digamos, ¿cierto? Que es alguien de abajo que quiere impulsar y ser el agente de cambio, ¿ya? Porque cuando empieza el directorio es como de repente más fácil, porque, oye, ¿sabes qué? Esta cosa va a ser así y además, no solamente eso, sino que ellos son capaces de identificar realmente cuáles son los agentes de cambio de repente dentro de la misma empresa, ¿ya? Sí. Pero yo me pregunto lo siguiente, y dadas las cifras que existe acerca de lo poco y nada que saben tanto directorios como toda la gente acerca de sostenibilidad, y además el hecho de mirarlo como en el fondo, como tan Pero sí es obvio, porque a mí mucha gente me dice, pero ¿qué vaya a hablar de los ESG? O sea, no, nada. Tú le haces la primera pregunta y dicen no tener idea de nada. ¿Cómo encuentras que es el papel de primero el hecho de empoderarse sabiendo todos esos criterios técnicos para poder realmente no explicarlo, pero sí abordarlo, por ejemplo, de la forma que tú lo estabas diciendo? Mm, sí, sí, es que por eso es importante formarse eh, y tratar de llevarlo lo más rápidamente posible, aplicarlo a tu industria. Porque la verdad, y por eso yo digo, un directorio muy business as usual no te va a pescar si tú llegas hablando, bueno, vengo a hablarles de los criterios ESG. No te van a pescar. Pero sin embargo, si tú haces un análisis de las oportunidades de mercado, del mercado en el cual tú estás, de lo que es lo que está haciendo la competencia, respecto a cómo los consumidores o tus clientes están incorporando variables relativas a sostenibilidad en sus decisiones de compra, es algo que ya habla más del negocio. O me ha tocado otras veces ir hablando con los abogados. Mapeo de próximas regulaciones que pueden tener un impacto en negocio. Te van a dar espacio en agenda. Em, Me ha tocado, por ejemplo, en un minuto, no sé, pues había una certificación que en este mercado en particular era súper importante. Y la compañía donde no yo trabajaba en una multinacional y no lo veía como tal. Entonces, trabajamos en conjunto un caso de negocio con la gente de la gerencia técnica, con la gente de marketing, donde hicimos todo un mapeo y un caso de negocio efectivamente de una mirada 360 desde consumidores y desde competencia de cómo se había masificado esa certificación. Juntamos hasta testimonios de clientes importantes y eso lo armamos como un caso de negocio para poder llevar a la matriz la importancia de tener esa certificación. Yo creo que en esos casos es clave, 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 clave hablarlo desde el lenguaje de los negocios. Eh, y los que trabajamos en sostenibilidad tenemos que ser traductores muchas veces. Por eso, o sea, yo a un directorio sí, yo no le voy a hablar de materialidad. Yo les hablo de riesgos de negocio o de oportunidades de negocio y de la urgencia a abordar. No sé si respondo con eso a tu pregunta. ¿Estás muteada, Pauli? ¿Estás muteado? Ay, sí, ya, Ay, sí, que no me sí. gusta. Sí, 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 no, de todas maneras. Oye, bueno, la Ana María primero que estaba y después ya la Yael con las preguntas. Gracias, Pauli. Bueno, lo primero felicitar, felicitar a nuestra expositora porque de verdad o sea, la presentación me encantó y bueno, se nota que Lucía sabe muchísimo de esto. Yo quería preguntar, en términos generales, Lucía, si nos podrías mencionar o en tu opinión, cuáles serían
Si tuvieras que mencionar dos nomás, yo sé que está lleno de impulsores y drivers para impulsar la sostenibilidad y también está lleno de barreras que uno podría mencionar. Pero si tú pudieras mencionar solamente dos impulsores y solamente dos barreras. Dos impulsores para empujar esto, o sea, qué es lo que realmente mueve la aguja, digamos, y también dos barreras que son las claves. ¿Por qué hago mi pregunta? Lo primero es porque, bueno, yo sé que por sectores esto es bien distinto, súper distinto por sector. Me pareciera también que si un board está muy en línea o encima de esto, la cuestión fluye fácilmente. Eso con respecto a impulsores y con respecto a barreras, creo que, bueno, te pregunto a ti cuál es la barrera, pero también me pongo en el caso en Chile en particular, que la mayoría de las empresas son chiquititas, son pymes, que no tienen recursos financieros como para darse el lujo de hablar de estos temas quizás. Y, o sea, ¿cómo podemos hacer algo al respecto ahí? Porque yo también creo firmemente en estos temas y bueno, parece que se toma su tiempo en que ocurra en la práctica. Entonces, y creo que eso es uno de los principales puntos. Y lo otro también, el que no exista un estándar de comparación universal todavía, ¿cierto? Siento que hay tu problema todavía, pero en tu opinión, quería saber tu opinión al respecto. Esa es mi pregunta. Y perdón por lo largo de la pregunta. O sea, en términos de obstaculizadores, em, efectivamente, o sea, cuando hay poco presupuesto es un obstaculizador, pero ¿sabéis qué? También es un obstaculizador cuando lo vemos muy encapsulado, porque si tú me dijeras, por ejemplo, a ver, veo una pyme, yo lo primero que haría sería analizar si esa pyme tiene oportunidades a partir de la sostenibilidad. Es lo que hablaba yo del desarrollo de negocio, de los dolores y los diferenciadores. Una pyme quizás no va a tener plata para construir grandes diferenciales y además la capitalización, la monetización de esos diferenciales va a durar más. Sin embargo, si es una pyme que puede abordar un dolor o una necesidad a partir de tendencia, regulación o requerimientos de los clientes, puede ser una oportunidad y puede abordarse como un quick win. Eso Claro. como una oportunidad. A Ok. veces, uno de los obstaculizadores, ¿por qué hablaba del encapsulamiento? Porque eh, cuando estas cosas se encapsulan solo en el ranking o solo en el área sostenibilidad o solo en reputación, eh, termina siendo un obstaculizador o cuando no hay una presentación o una presentación muy técnica. Eh, una de las cosas que a mí también me gusta mucho hacer es a formar técnicos en medio ambiente en el lenguaje de negocio, porque llegan a hablar de, no sé, pues del DS-148 y que hay que construir un búnker y listo, pero no lo plantean más allá. Entonces, el encapsulamiento o el plantearlo en una organización que no está tan avanzada en un lenguaje meramente técnico también a veces obstaculiza estos temas. Perfecto. Sí, y habilitadores, claro, o sea, yo ahí mencioné varios, que venga el directorio ayuda muchísimo. Eh, yo he conocido casos de empresas B que han terminado siendo empresas B grandes porque el hijo, la hija, el nieto, la nieta de fundador, fundadora de la empresa, la familia empresaria, llegó con el tema y lo impulsó y se hizo. Y se hizo en un año. Ok. Entonces, por eso yo siempre, 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 siempre pregunto, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? ¿Desde quién lo impulsa? Y desde el por qué. Ok. ¿Sí? Ok. Pero si me dice el caso de pyme, yo trataría de pensar en oportunidades que tenga para que pueda Ok. tener quick wins. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias. Un besito, Anita. Nos vemos. Igual. Voy a hacer una Ya, pregunta, Lucía. Hola, ¿cómo estás? feliz Hola, por la gracias. Paula. Felicitaciones por tu presentación. Bien Gracias. cortito por la hora y por todas. Dos preguntas. La primera lámina que tú pusiste que partía con el 1, compliance, 2, ¿no es cierto?, de responsabilidad social empresarial y terminada en ESG. Te quería preguntar el concepto de sostenibilidad corporativa como tal, ¿no es cierto? Por lo que uno estudia, ¿no es cierto?
también se relaciona con los ODS cuando se incluyen más temas sociales, que es ahí un poco donde, para que tú me confirmes, ya se incorpora el tema de concepto de sostenibilidad corporativa, porque cuando uno lo alinea, lo integra a la estrategia, lo tiene que establecer en objetivos, metas, ¿no es cierto? Que es como están los ODS, para que tú me digas si estoy bien o no. Y la segunda, que ha usado mucho la palabra regeneración, regenerativa, como un tema de comportamiento de la empresa. Y me llama mucho la atención porque me gustaría que se la puedes explicar más, porque uno escucha de mitigación, de reducción, de prevención, pero no de regeneración. Esas son las preguntas que te quería hacer. Ujú. Sí, mira, respecto a sostenibilidad, es divertido. Yo llevo harto rato en esto, varios años. Y cuando yo recién partí, hace rato, se hablaba en español de sustentabilidad. Y en inglés, de hecho, solo sustainability. Y los gringos no se enredan, es sustainability. Y cuando yo recién partí, acá también o sea, en habla hispana, era sustentabilidad. Y después el concepto fue evolucionando. eh, y hay una discusión que la verdad que yo como soy más pragmática, trato de no meterme, pero hay una discusión respecto a si sostenibilidad o sustentabilidad, donde algunos dicen que sustentabilidad principalmente hace un foco en lo ambiental y que sostenibilidad toma como esta mirada de triple impacto. Los gringos no se enredan y hablan de sustainability. Entonces, eso va a partir. El concepto de los ODS, o sea, el concepto de sostenibilidad como tal, partió con el informe de Brundtland en el 87, hace mucho rato, donde ahí partió en general, no partió desde corporativo, y fue evolucionando desde corporativo, y los ODS salen en el 2015, salen hace no tanto. Entonces, claro, buscan efectivamente como el poder abordar estos como esta evolución de los objetivos del milenio a partir de los ODS, y de ODS puedo estar hablando otra hora más, o sea, es como, voy a tratar de ser súper corta. Y ahí tratan de aterrizar un poco como estos objetivos, que entendiendo que los ODS no son solo corporativos, o sea, de hecho cuando la ONU habla de los objetivos de desarrollo sostenible, habla también a nivel países, a nivel regiones, y donde también se invita a las empresas a cómo colaborar dentro de los ODS. Los ODS, yo creo que ahí eh, es súper importante también hacer el análisis, para no perdernos, en poder analizar también dentro del objetivo de desarrollo sostenible cuáles están más relacionados con nuestra operación. Porque también es otro error súper común en tratar de abordar la mayor cantidad posible, y ahí empezamos a desvirtuar, a perder peso y nos alejamos y corremos el riesgo de la burbuja verde. Entonces, aquí efectivamente dentro del objetivo de desarrollo sostenible, que no son solo para la empresa, sino que son para la sociedad como un todo, el poder analizar y abordar cuáles están más cercanos a nuestra operación y cuáles efectivamente nosotros podemos colaborar. Como un elemento más, o sea, efectivamente si yo estoy en una empresa de alimentos o en la agricultura, obviamente que hambre cero, cambio climático, saneamiento y agua son los que son más relevantes para mí. Pero ahí también es importante ser como súper pragmático. Ujú. Sí, y la Faltó la- palabra Y regeneración. regeneración, gracias, se me olvidó. Ya. Se ha ido avanzando, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de regeneración? Cuando hablamos de economía regenerativa también, es de que hablamos de regeneración, que esto es como, si alguna fue scout por ahí, es como dejar el lugar mejor que como lo encontraste. En corto, es eso. Es de cómo, y parte mucho justamente desde los sistemas naturales, desde cómo yo llego a un terreno, un territorio, por ejemplo, y cómo a partir de mi operación también lo voy regenerando. Y este concepto también podemos hablar de la regeneración social. Por ejemplo, una iniciativa bien bonita en la que me toca ver algunas cosas es por ejemplo, todos estos temas de digitalización. La digitalización puede ofrecer muchas oportunidades para las personas, pero si no nos preocupamos de aquellas personas que hoy día no están digitalizadas o que tienen un nivel de digitalización menor, la digitalización puede profundizar las desigualdades sociales. Entonces, ejemplo que de hecho lo vimos en clase hace un par de meses atrás,
eh, no sé, los supermercados, con las cajas que están, ahora uno mismo se atiende y todo el tema. Efectivamente, esa automatización es mayor productividad. Yo puedo abordarlo desde dos vías. Voy y despido a todos los cajeros y las cajeras y les pago su finiquito como corresponde, con mucho dolor y pesar, y verán cómo se reinventan. O voy, los tomo, veo un plan de reskilling, veo cómo efectivamente puedo mejorar competencias digitales y lanzarlo al mercado en cierto sentido con un poco más de herramientas de las que antes tenía. Eso también tiene un enfoque regenerativo desde el punto de vista social. Cuando hablamos de regeneración, finalmente es como a partir de mi operación, yo dejo las cosas mejor de como yo las abordé. La diferencia de mitigación, que yo tengo un impacto y yo lo mitigo o lo compenso. La regeneración está mucho más avanzada. Con una empresa que está recién partiendo en un nivel 1, 2, inclusive hasta un 3, yo todavía no le hablaría de regeneración, porque los asusto y los alejo. Entonces, es importante pensar en llegar a esta sostenibilidad íntegra de propósito, eh, y, pero saber y entender también que hay cosas más allá, que muchas veces, o sea, el ciclo de uso y sobreuso que estamos teniendo en los recursos naturales, eh, efectivamente tenemos que hacer las cosas distintas. Entonces, no es caer en la discusión del crecer o no crecer, sino que es en el cómo crecer. Y ahí es donde la regeneración juega un papel. Súper, gracias. Ya de nada. Paulita. ¿Estáis muteada, Paulita? Ahí sí, ahí sí. Oye, Lucía, muchísimas gracias por tu presentación. Felicitaciones, como dijeron ya las otras socias y la Paulina, que el relato, cómo fuiste hilando todo este camino, espectacular. Y antes de hacerte una pregunta, por la hora y por todo, quería hacer una reflexión y un comentario que yo creo que a varias les va a ayudar o por lo menos eh, les va a permitir reflexionar, porque muchas de las cosas que tú decías a mí me tocan en lo personal por el camino que estamos haciendo y por lo que actualmente estamos viviendo, y precisamente por un tema de crisis. Yo trabajo en la Universidad San Sebastián, donde no tenemos una estrategia de sostenibilidad y habemos un grupo chiquitito, una cápsula de personas que de puro empuje hemos estado tratando de implementar una estrategia de este tipo y estamos empezando desde temas bien, estamos como poniendo la carreta adelante los bueyes, por decirlo de alguna forma, porque es la forma que tenemos de empezar. Nos incorporamos a la red de campo sustentable, que las instituciones de educación superior es una red súper interesante que llevan años trabajando en esto, donde se comparten experiencias, buenas prácticas, se colaboran entre ellos, capacitación, es espectacular. Y el año pasado logramos incorporarlo, pero empujando a este grupo chiquitito porque no hemos logrado llegar a la junta directiva a que convencerlos de este tema, probablemente porque no hemos sabido llegar, y ahí me hacía mucho sentido todas las formas, las cosas que tú decías, como para ir a conquistar China, hablar en chino, me hace totalmente sentido. Eh, el tipo de empresa o de personas que toman directorios son personas con una muy, como un directorio muy clásico, etcétera. Hay una pega tremenda, 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 donde a partir de esta crisis decimos, pucha, si hubiésemos tenido una estrategia de sostenibilidad, por lo menos lo estaríamos abordando quizás de mejor forma, porque los pilló tan de sorpresa que dentro de la institución hubo un mutismo hasta hace 3 días atrás. Y esto viene hace mucho tiempo, entonces, porque yo creo que no sabían por dónde agarrarlo o no le tomaron tanto peso al impacto que esto podía tener. Así que bueno, todas las cosas que tú decías me hacían demasiado, demasiado sentido, me tocaron muy de cerca, te encontré toda la razón en todos los aspectos y además eh, muy, muy certera en todo lo que tú dices. Así que era precisamente también lo que yo buscaba también cuando conversamos con tu experiencia, ayudarnos, porque estudio mucho, me meto en mil cosas, pero aprender de lo que no está en los libros y de la experiencia es de verdad, o sea, impagable, increíble. Así que muchísimas gracias también por tu generosidad, por compartir
todo esto con nosotros. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Paula, muchas gracias a todas. Solo para complementar algo de lo que tú decías también, yo creo que es súper importante entender que una estrategia de sostenibilidad no reemplaza una estrategia de negocio. Eso es importante también entender, pero sí te ayuda a generar una mayor resiliencia en cómo cuando pasan estas cosas, cómo la organización es más resiliente. Eso también es importante como para considerar. Así que no, yo feliz ahí de haberles aportado con el granito de arena a nuestras agentes de cambio. Bueno, ahí vamos a estar hablando, así es que no sé si había o no encuesta, pero lo importante es el rato que pasamos, lo que hubo, todo este intercambio de todo tu conocimiento, Lucía, que como dice Paula, muy generosa, y vamos a estar hablando, ¿ah?